Hola y bienvenidos a la segunda parte de VLANs. Esta vez estaremos viendo la parte práctica. En el video anterior pudimos ver qué son las VLANs, qué tipos de VLANs hay, dónde se utilizan, dónde podemos aplicarlas, pero no vimos cómo se pueden configurar, por ejemplo, en Packet Tracer o en la vida real. En estos dos videos siguientes veremos cómo montar un laboratorio en Cisco Packet Tracer y un laboratorio en físico con switches y routers reales. Para esta primera parte estaremos viendo cómo se configura una VLAN en Cisco Packet Tracer, cómo asignar interfaces a una VLAN y cómo lograr hacer inter-VLAN con un router. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del video de VLANs, esta es la parte práctica. En esta primera parte estaremos viendo algo muy básico que sería cómo crear una VLAN, cómo verlas en el switch y cómo acceder a ellas para poder configurarlas, ¿no? Entonces para eso necesitaremos un switch y un PC con el cual entrar al switch, ¿vale? Entonces conectamos primero el cable del computador del fase Ethernet 0 al switch en el que querramos, en mi caso va a ser el 01, y como siguiente paso conectaremos el cable de consola para poder acceder a el switch, ¿no? Conectamos la consola y accedemos desde el computador por medio de la terminal al switch. Esperamos que cargue lo que sea que tenga que cargar. Entramos al modo privilegiado. Aquí ya podemos empezar a ver cosas como por ejemplo la configuración que está corriendo en el switch. Con el comando show running config podemos ver cada interfaz, podemos ver el nombre del switch y esto lo básico del switch, ¿no? Podemos ver que no hay una VLAN además de la VLAN 1, aquí lo vemos, interfaz, aquí la vemos, que no tiene una IP asignada tampoco. Otras cosas que podemos ver es directamente las VLANs. Con el comando show VLAN podemos ver las VLANs que está creadas, que es lo que escuchamos en el video anterior, que decía que estaba creada la VLAN 1, que es donde se asignan todas las interfaces por defecto, y hay otras VLANs desde la 1002 hasta la 1005 que ya están asignadas. Aquí están las VLANs creadas automáticamente por el switch. Vemos que todas las interfaces por defecto están asignadas a la VLAN 1, que es algo que corresponde a lo que vimos o escuchamos en el video anterior. Lo siguiente sería poder entrar al modo de configuración con configure terminal. Un comando que les recomiendo hacer siempre antes de empezar a hacer cualquier configuración en el switch es el no IP domain lookup, para que cualquier comando erróneo o cualquier letra en falsa o misclick no nos genere una pérdida de tiempo en el desarrollo de todo este laboratorio o cuando estemos resolviendo algún otro tipo de problemas. Para poder acceder a una VLAN o poder crearla, basta con escribir el comando VLAN y el número de la VLAN que queremos asignar. Si recordamos en el video anterior, podemos crear VLANs desde la VLAN 2 hasta la VLAN 1001, porque las VLAN 1002 a la 1005 ya se encuentran configuradas. Entonces, podemos asignarle, por ejemplo, la VLAN 10 y crearla. Como ven, cambió, ahora estamos en el modo configuración de VLAN. Aquí podemos, asignarle un nombre con el comando name y ponerle, no sé, red 10, red-10. Le damos salir, salimos nuevamente y podemos ver en el comando show VLAN que la VLAN fue creada con el nombre y el número de VLAN que queremos, pero no tiene ninguna interfaz activada. Eso lo veremos a continuación. En el modo configuración entraremos a la interfaz, fase Ethernet, la que queremos añadir. En este caso sería la interfaz 01, que es donde está conectado nuestro computador. Una vez dentro de la interfaz, tenemos que añadirla a la VLAN que queremos. En este caso es la VLAN 10. Para eso escribimos el comando switch port access. Le damos acceso a la VLAN, por ejemplo, en nuestro caso es la VLAN 10. Ya con esto queda configurado. Una vez ejecutado este comando, podemos decir que nuestro portátil está añadido a la red 10, es decir, nuestra VLAN 10. Para poder configurarlo podemos presionar Control Z para salirnos del modo de configuración y directamente al modo privilegiado. Y para verificar que la interfaz sí se movió a la VLAN 10, es decir, donde queríamos que se moviera, escribimos el comando show VLAN. Como vemos, en la red 10, o sea la VLAN 10, está activa y vemos que la interfaz 01 pertenece a la VLAN 10, ya no pertenece a la VLAN 1. Eso también lo podemos verificar poniendo el cursor sobre nuestro switch y viendo la columna de VLAN. Vemos que la fase Ethernet 01 se encuentra activa, no tiene una IP, pero se encuentra asignada a la VLAN 10. Para esta segunda parte tendremos una red general que será la 192.168.1.0, máscara 24. Se la asignaremos a cada uno de los computadores y veremos que por más que estén en edificios separados, para nosotros físicamente, a nivel lógico se encuentran en la misma red. Es decir, que todos tendrán comunicación con todos. Utilizaremos 12 computadores y 2 switches. Los ubicaremos de la siguiente manera.
Como mencionamos anteriormente, en este caso utilizaremos la red 192.168.1.0, máscara 24. Una recomendación para facilitar el trabajo en Cisco Packet Tracer es hacer las conexiones de computadores a switch en orden, es decir, si empiezas con el computador 1, ubícalo en la interfaz 01, si tienes el computador 2 en la interfaz 02 y así sucesivamente hasta que te quedes sin interfaces y tengas que cambiar de switch. Esto te ayudará mucho a la hora de hacer configuraciones en tu red. Como dijimos anteriormente, estaremos usando la red 192.168.1 con máscara 24. A cada uno de los computadores le asignaremos la dirección de red con número final .2, .3, .4, .5 y así sucesivamente hasta llegar al computador final. Para esta parte previamente he preparado ya los computadores, así que cada uno tiene su IP. En este caso la IP es la 192.168.1.2 con máscara 24. Puedes pausar el video y configurar tu archivo de Cisco Packet Tracer. Como vemos en el switch, que es algo que nos interesa, no tenemos ninguna VLAN aparte de la VLAN 1, es decir, la VLAN por defecto. ¿Qué pasa en este caso? Que digamos, nosotros añadimos estos dos computadores a la red administrativa. Están en otro piso del mismo edificio administrativo. Digamos que estos son los computadores de un laboratorio y estos son los computadores del laboratorio B, que se encuentran conjuntos y en la misma red. Y digamos que estos son los computadores de estudiantes que se conectaron a cafetería. ¿Qué pasa? Para nosotros físicamente están conectados en redes diferentes, pero lógicamente se encuentran en una única red, es decir, la 198.1.0. Es decir, que si desde este computador que se encuentra en el edificio administrativo, yo intento hacer un ping a un computador en un laboratorio, digamos el laboratorio B1, digamos el PC B1, deberíamos tener visibilidad. Y como vemos, tenemos respuesta. Esto no debería pasar, pero está pasando porque lógicamente estamos en una misma red. Una vez apliquemos VLANs, ya esto desaparecerá. Ya esto no podrá ser posible. Como dato curioso, en nuestro laboratorio de la Universidad del Magdalena, los computadores de mesa se encuentran en una VLAN diferente a los computadores que se conectan por Wi-Fi. Esto quiere decir que no hay comunicación con un ping entre computadores de escritorio y computadores portátiles o dispositivos móviles. Como consejo, otra forma de hacer pruebas y ahorrarnos entrar a la consola y escribir el comando sería haciendo clic en este icono de carta, seleccionar el computador del que queremos enviar un mensaje y seleccionar el computador que queremos que reciba el mensaje. En la parte inferior veremos que sale el mensaje como successful, indicándonos que el paquete ICMP se envió correctamente. Confirmamos que entre todos los computadores hay visibilidad y esto es porque se encuentran todos en la misma VLAN. Y para eso configuraremos la red administrativa, la red de laboratorios y la red de cafetería. Antes de continuar sería bueno saber qué configuración tiene nuestro switch. Para eso conectamos el cable de consola a cualquier computador que esté conectado a esa red. Entramos a la terminal y nos conectamos al switch. Entramos en el modo privilegiado y corremos el comando show VLANs. Como vemos, todas las interfaces pertenecen a una misma VLAN, es decir que todas las que tengan la misma IP o pertenezcan a la misma red, como en nuestro caso, se van a comunicar. A continuación cambiaremos todo esto. Una buena práctica o consejo que yo les brindo es poder crear sus propios scripts antes de entrar a configurar toda la interfaz de red. En este caso, utilizaré la herramienta Notion para crear un bloque de código para que se nos haga más fácil visualizar lo que vamos a hacer en nuestra configuración de switch. Como lo mencionamos anteriormente, crearemos 3 redes, en este caso serán 4. Ya veremos por qué. Será el edificio administrativo tendrá su propia red, el bloque de cafetería tendrá su propia red, luego tendremos el laboratorio del hangar A, la red administrativa será la 192.168.10.0, la red del hangar A será la 192.168.20.0, la de cafetería será la .30.0 y la del hangar B será la .40.0. De igual manera como antes tenemos 2 switches, esto se podría hacer tranquilamente con un solo switch, pero por fines prácticos y para no tener un montón de conexiones innecesarias lo haremos de esta manera. Como mencioné anteriormente, una buena práctica es conectar la interfaz del primer computador en el orden que queramos, pero asignarla a la primera interfaz de nuestro switch. Por último, interconectamos los switches con un cable cruzado. Para esta parte, en lo personal me gusta hacerlo con las interfaces que tengan mayor transferencia de datos, aunque recordemos que siempre se va a trabajar a la velocidad de la que tenga menor transferencia de datos. En este caso, todo va a trabajar con la velocidad de Fast Ethernet. Analicemos el problema y los pasos lógicos que debemos seguir para poder solucionarlo. Nos dicen que tenemos que separar 4 redes, es decir, tenemos que crear 4 VLANs.
No queremos que ninguna se comunique más allá de con las que tiene que comunicarse, es decir, las de la cafetería solo con las de la cafetería, los administrativos solo con los administrativos y los del hangar A no se pueden comunicar con los del hangar B y asimismo con todas las demás redes, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es, recordemos que yo estoy utilizando Notion, pero ustedes pueden utilizar cualquier herramienta como un blog de notas, Visual Studio, cualquier editor de texto plano que tengan. Lo importante será redactar bien cada uno de los comandos. Los pasos iniciales o primeros comandos que siempre hacemos a la hora de empezar a configurar cualquier switch son para entrar al modo privilegiado, es decir, Enable, Configure, Terminal y por último el No IP Domain Lookup, para evitar cualquier posible error y que el dispositivo se quede pegado. Como lo vimos anteriormente, una vez estando en el Configure Terminal, podemos entrar a la VLAN que queremos crear. En este caso tenemos que crear 4 VLANs, es decir, la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30 y la VLAN 40. A cada una le tendremos que asignar un nombre, es decir, name, red, en este caso administrativa, admin. Para la VLAN 20 sería name, red hangar A, H-A. Para la 30 sería red cafetería, name red cafetería. Y para la VLAN 40 sería name red-HB, es decir, hangar B. Una vez creadas las VLANs, tenemos que asignar las interfaces que deseamos en cada VLANs. Como yo lo hice en orden, es decir, las dos primeras pertenecen a la VLAN 10, las dos siguientes pertenecen a la VLAN 20, las dos siguientes a la VLAN 30 y así sucesivamente, será tan fácil como poder entrar a la interface, fast Ethernet 0, 1 y añadirla con switch port access y darle acceso con switch port access a la VLAN 10. Haremos lo mismo para la interfaz fast Ethernet 0, 2, es decir, podemos copiar el código, pegarlo, darle 2 y darle a la VLAN 10. Repetiremos este proceso hasta tener todos los computadores necesarios para el switch 1. Recordemos que esta configuración solo será válida para los computadores que están conectados en el switch 1, dado que en el switch 1 no hay computadores conectados en la VLAN 40. Como vemos, aquí tenemos los 6 computadores conectados a cada una de sus respectivas VLANs, en este caso la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30. Lo último que nos queda es configurar un canal troncal para poder comunicar los dos switches, es decir, los computadores que están conectados en el switch B y en el switch A, en el switch 1 y en el switch 2. Para eso entraremos a la interfaz Gigabit Ethernet, que fue la que escogimos para hacer esta comunicación troncal. En mi caso fue la 01. Para indicarle que es un puerto troncal, basta con escribir el comando switch port en modo, o sea, mode trunk. Esta interfaz será nuestro canal troncal o nuestro camino o nuestra carretera para poder comunicar a todas las VLANs del switch 1 al switch 2. Dado que en este ejercicio no tenemos algún protocolo de propagación de VLANs como podría ser BTP, debemos también hacer la configuración, es decir, mover los switches a la VLAN que corresponde, pero del switch B también a mano. Para eso haremos una separación en el documento y haremos los cambios que sean necesarios. Dado que yo seguí un orden a la hora de conectar los switches, sé que los únicos que tengo que cambiar son los que pertenecen a la VLAN 20, es decir, ponerlos en la VLAN 40, que son los del hangar B. Y listo, tendremos nuestra configuración de VLANs con 2 switches y 12 computadores que pertenecen a 4 redes diferentes. Para verificar que esto funciona tal y como si estuviéramos escribiendo o tipeando los comandos en nuestra consola, vamos a hacerlo en el switch 1 de la manera tradicional, es decir, comando por comando, y en el switch 2 probaremos nuestro script. Conectamos nuestro cable de consola a nuestro switch, ingresamos a la terminal, nos conectamos, entramos en el modo privilegiado, Enable. Verificamos las VLAN creadas, Show VLAN. Vemos que no existe ninguna VLAN creada todavía, es decir, todas están en la VLAN por defecto, VLAN 1. Entramos al modo configuración, Configure Terminal. Aplicamos un No IP Domain Lookup y creamos nuestras VLANs. En este caso será la VLAN 10. Le pondremos como nombre Red Admin, como dijimos anteriormente. En este punto no es necesario salir de la VLAN, pero si te confundes puedes salirte y entrar a la siguiente VLAN. Yo lo haré de esta manera porque se me hace más cómodo. Entramos a la VLAN 20 y le ponemos como nombre y le ponemos el nombre que hayamos estipulado antes. Repetimos el proceso para las otras dos VLANs. Una vez creadas todas las VLANs, nos salimos y entramos al modo de configuración de interfaces. Pero antes, sería bueno verificar que sí se crearon correctamente y se añadió el nombre que querríamos. Como vemos, aquí están las 4 VLAN que creamos. VLAN Admin, VLAN HA, VLAN Cafetería y VLAN HB. No tienen ninguna interfaz asignada, eso es lo que queremos.
Volvemos a entrar al modo de configuración y ahora iremos añadiendo cada interfaz a la VLAN que corresponde. Una vez dentro de la interfaz escribimos el comando switch port access la VLAN y el número de la VLAN a la que queremos. En este caso, como es la red administrativa, queremos añadirlo a la VLAN 10. Haremos el mismo procedimiento para los demás computadores. Recuerda que con las teclas arriba o abajo podemos verificar o recorrer el historial de comando que hemos escrito. El historial de comandos que hemos escrito. Así entramos a la interfaz Fast Ethernet 02 y lo añadimos a la VLAN 10. Haremos este mismo procedimiento para los computadores que pertenecen a la VLAN 20 y 30. Una vez terminado esto, podemos salirnos para poder ingresar a la interfaz Gigabit Ethernet 01 e indicarle que es un puerto troncal. Dejamos que el switch haga sus configuraciones, presionamos Control Z para salir y guardamos la configuración realizada. Copy, running, to startup. Verificamos que las VLANs y las interfaces están donde pertenecen y confirmamos las interfaces 01 y 02 pertenecen a la VLAN 10, las interfaces 03 y 04 a la VLAN 20, la 05 y la 06 pertenecen a la red de cafetería, en la 04 en el switch. En la VLAN 40 no hay ningún computador conectado, es decir, ninguna interfaz pertenece a la VLAN 40, ya que en el switch 1 no hay computadores que pertenezcan a dicha VLAN. Como lo mencionamos anteriormente, en el switch 1 haríamos la configuración manual de VLANs, pero en el switch 2 utilizaríamos el script para confirmar que funciona de la misma manera. Nos conectamos por medio del mismo computador y el mismo cable de consola. Como vemos, nos encontramos en el modo sin privilegio. Venimos a donde hicimos nuestro script, copiamos, volvemos a Cisco Packet Tracer, clic derecho y pegamos. Como vemos, toda la configuración se realizó correctamente. Para confirmar esto, presionamos Control Z y mostramos las VLANs. Vemos que se añadieron todas las interfaces a la VLAN que corresponden, menos a la VLAN 20, ya que en el switch 2 no hay ningún computador conectado a la VLAN 20. Esperamos que termine la negociación de los puertos y haremos pruebas de conexión entre VLANs. Es decir, que entre la red administrativa del switch 1 y el switch 2 debería haber comunicación sin ningún problema. Entre la red del hangar A y el hangar B no debería haber comunicación porque pertenecen a diferentes VLANs. Y entre cafetería todos deberían tener comunicación. Para eso ingresaremos al PC 10, al command prompt y haremos un ping al PC 40. Escribimos el comando ping y la dirección de red 192.168.10.40 en este caso, ¿no? Vemos que hay comunicación, pero si lo intentamos hacer con cualquier otro computador de otra VLAN, es decir, digamos con el computador 10 del hangar B, hacemos ping 192.168.40. No tenemos comunicación. Como vemos, se demora mucho y veremos que no hay comunicación. Tiempo de respuesta está agotado. Presionamos Control C para cancelar el comando y procedemos a hacer la prueba, como les dije, en real time con el logo de carta. Seleccionamos el computador de origen al computador de destino. En este caso, los del hangar A no deberían tener comunicación con los del hangar B. Y como vemos, falla la transmisión del paquete ICMP. Entre cafetería debería haber comunicación. Entre el 10 y el 30 debería haber comunicación. Y la hay. El envío del paquete fue correcto. Como vemos, del administrativo no hay comunicación a cafetería. Pero digamos que los administrativos y todos los computadores y todos los edificios deben comunicarse de alguna manera. Pero bien, ahora separamos una red física en múltiples redes lógicas con la ayuda de VLANs. Pero ¿y si por alguna razón necesitamos hacer una comunicación entre VLANs? Esto se conoce como comunicación inter-VLAN. Y para ello necesitaremos un router. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Para esta segunda parte ya yo había configurado una gateway por defecto en cada computador. Es decir, la IP que por defecto debería tener cada router. Es decir, la primera de cada red. Casi siempre por estándar se hace de esa manera. Como vemos en este caso en el PC 20, la IP sería la .10.20, pero la IP de gateway sería la .1. Es decir, la que debería tener el router para poder comunicarse con otras redes. Recordemos que los switches comunican equipos, pero los routers comunican redes. Para esta primera parte veremos cuál es la configuración necesaria para que un router pueda comunicar todas las redes. En este caso son 4 redes, es decir, necesitaremos 4 interfaces físicas. Para este caso utilizaremos el router 1841. Como vemos, solamente trae 2 conexiones o 2 puertos físicos, Fast Ethernet 00 y Fast Ethernet 01. Tenemos 4 redes que interconectar. Para esto simplemente entraremos al switch. En la pestaña de Physical buscaremos el módulo que dice WIC 1ENET. Lo arrastramos teniendo el router apagado, lo arrastramos a una ranura que corresponda a su tamaño y así hacemos con los 2 que necesitamos. Como vemos, ahora tenemos
4 puertos a los que conectarnos desde cualquiera de los dos switches. En este caso yo lo haré desde el switch 1 o switch 0 aquí físicamente, dado que se me hace más fácil así. Los empezaré a conectar desde la fase Ethernet 10 para tener un orden a la hora de poder configurar. Como vemos, ya tenemos los 4 cables conectados a los 4 puertos. Hasta el momento no debería haber comunicación, dado que el router no conoce ninguna de las redes. Es decir, ahora a cada puerto físico del router le asignaremos una red de la VLAN. Para eso nos conectamos mediante cualquier computador, en este caso elegiré este. Entramos al computador, vamos a la terminal, nos conectamos. ¿Por qué no carga en este momento? Puede ser un error que le pase a cualquiera de ustedes. Dejamos el router apagado, es decir, toca encenderlo. Volvemos a abrir el computador en la terminal y ya debería comenzar a cargar cosas. Nos conectamos y ya está cargando cosas. En este caso le damos que no. Entramos en el modo privilegiado, Enable. Entramos en el modo de configuración. Aplicamos un no IP domain lookup. Y nos dirigimos a la primera interfaz. En mi caso será la interfaz o interface fase Ethernet 0, 1. A esta primera interfaz le asignaré la gateway por defecto de la VLAN 10, es decir, la red 192.168.10.0 con la IP 192.168.10.1. Para esto aplicaremos el comando IP address 192.168.10.1, dado que es la gateway que indicamos en cada uno de los computadores, en este caso de la red administrativa, seguido de su máscara de red, que para nuestro caso es 255.255.255.0, que corresponde a la máscara 24. Damos Enter y por último levantamos el puerto con No Shutdown. Como vemos, empieza la negociación de puertos. Ingresaremos a la siguiente interfaz, que en mi caso será la fase Ethernet 00. Para eso simplemente escribimos Interface fase Ethernet. Para eso me devuelvo con las teclas arriba y hacia abajo para ver el historial de comandos que he escrito. Voy a donde dice Interface, lo cambio por la 00 y le asigno la siguiente IP. Es decir, ya no será la 110, sino la 120, con la misma máscara. Y haré lo mismo, pero ahora sí me saldré y entraré a la interfaz de Ethernet. Claro, antes de salirnos debemos levantar el puerto, no se nos olvide eso. Entramos a la interfaz y le damos No Shutdown, dado que ya tiene su IP asignada. Lo siguiente será entrar a los puertos Ethernet de los módulos que añadimos anteriormente. En este caso será Interface, en nuestro caso sería los conectores Ethernet, y verifiquemos los números que tiene cada uno. No importa el orden, lo que importa es que cada uno tenga su propia IP. Entraremos al primero, que será el 0000, es decir 0/0/0. Ingresamos, le asignamos una IP, que en este caso será la 192.168.30.1, y la máscara por defecto, que será la 255.255.255.0. Salimos e ingresamos a la siguiente interfaz, que será la interface Ethernet. Verificamos cuál es la que nos queda, que es la 010, es decir 0/10. Le asignamos una IP address. La IP será la 192.168.40.1 con su máscara 24. 255.255.255.0. Levantamos el puerto y también levantamos el puerto anterior, que se nos olvidó levantarlo. Una vez hechas todas estas configuraciones, podemos visualizarlas con el comando show running config. Por ejemplo, vamos a las interfaces, vemos que cada una tiene su IP, es decir, que en este caso la interfaz 00 va a tener como IP o como red la red 20, la 01 va a tener la red 10, la Ethernet 000 va a tener la red 30 y la 010 tendrá la red 40. Por último, solo toca darle acceso por medio del switch al router a las diferentes VLANs. Para eso utilizaremos el cable de consola como siempre. Entraremos a nuestro computador, a la terminal, nos conectaremos al switch y en cada una de las interfaces del switch en las que conectamos el router, pues vamos a darle acceso a la VLAN que corresponde. En nuestro caso sería entrando a Configure Terminal Interface. La primera interfaz para nosotros es la fase Ethernet 010 Switch Port Access y le damos acceso a la VLAN 10. Por ejemplo, que sería, bueno, en este caso sería la VLAN 20. La siguiente sería la interfaz 11 y le damos acceso a la VLAN 10. Luego sería la interfaz 12. Y ya entienden la idea, le damos en mi caso, esto es para mi caso, ya que yo intercambié las interfaces del router, básicamente. Entonces, le damos acceso, le damos acceso a la VLAN 30 y por último, la última interfaz, la que queda, le damos acceso a la VLAN 40.
Y con esto ya quedaría listo nuestro InterVLAN con varias interfaces. Como primera prueba entramos a un ordenador de la VLAN administrativa, entramos al command prompt, ingresamos el comando ping y haremos un ping primeramente al router, es decir, a la gateway por defecto que tiene la VLAN administrativa, que en este caso es 192.168.10.1. Debería responder con naturaleza, entonces pues responde con total normalidad, no hay ningún problema. Ahora si intentamos, hacer un ping a otra red, por ejemplo, si yo quiero hacer un ping de un PC administrativo a uno que está en cafetería, debería poder funcionar. Es decir, si hago ping a la 130.10 debería tener... Es normal que el primer ping se pierda por los protocolos de ARP y todo eso, pero como vemos tenemos comunicación. Si lo volvemos a hacer ya no debería salir el primer ping perdido, sino que debería llegar todos los pines a los que están en cafetería. Igual con si hacemos un ping desde un PC que está en el hangar A al hangar B, debería funcionar con total normalidad. Command prompt, hacemos un ping a la 192.168.40.10 por ejemplo, y debería funcionar con normalidad. Ya sabemos que el primero se pierde por ARP y los demás deben llegar con naturaleza. Lo volvemos a correr en un momento y vemos que funciona con total normalidad. Llegados a este punto nos preguntamos si realmente vale la pena conectar 4 cables para interconectar 4 redes. ¿Y qué pasaría en el caso de que no sean simplemente 4 redes, sino que serían 20, 30, 40 redes? Y que ya vimos que los routers tienen limitaciones y que simplemente no se puede siempre conectar una cantidad inmensa de computadores. Recordemos, los routers no están hechos para comunicar equipos, están hechos para intercomunicar redes. Por eso queda en la última técnica, que sería el router on stick, es decir, pasar todo esto a un simple cable. ¿Cómo lo haremos? Con encapsulamiento y algo del VLAN tagging, es decir, haremos uso del encapsulamiento 802.1Q. Ahora podemos eliminar cada uno de estos cables que pusimos, que ya no necesitaremos, y quedarnos con uno solo. Les recomendaría borrar directamente el router y elegir otro, o elegir el mismo pero borrándolo para que se borren todas sus configuraciones y no tener que... Así podemos evitar errores futuros para no sobreescribir sobre la configuración que ya estaba. Entonces elegimos otro router, en este caso puede ser cualquiera, vamos a elegir el ISR 4331. Como ven, tiene entradas Gigabit Ethernet. Lo conectamos mediante la Gigabit Ethernet 000 a, vamos a escoger en este caso la Gigabit Ethernet 02. En la parte de conexiones eso es todo lo que debemos hacer. A continuación configuraremos el router para poder recibir cada una de las redes encapsuladas en el formato 802.1. Nos conectamos por cable de consola. Estando en el modo de configuración entraremos a la interfaz Gigabit Ethernet a la que estemos conectados. En este caso sería la interfaz 000. Escribimos 000 y le añadimos algo más que sería el punto, el número de la VLAN a la que queremos pues que acceda de alguna manera, ¿no? En mi caso sería la VLAN 10. Si vemos, el prompt cambió, ahora no estamos en una interfaz sino en una subinterfaz, indicándonos que ya estamos pues configurando el encapsulamiento en el router. Haremos lo mismo que anteriormente, le asignaremos una IP address. En mi caso será la de la VLAN 10, 192.168.10.1 con su máscara 24, 255.255.255.0. Listo. Y haremos lo mismo para cada una de las siguientes interfaces o VLANs. En este caso sería la VLAN 20, 30 y 40. Con esto ya terminamos de añadir cada una de las IPs a la interfaz virtual que le estamos asignando en el router. Por último nos salimos y entramos a la interfaz Gigabit Ethernet, en nuestro caso que es la 000, y la levantamos con No Shutdown. Procede a levantarse, como vemos se pone en verde. Se levanta también cada una de las demás interfaces. Damos control Z y si damos Show Interfaces, vemos que pues hay varias interfaces, en este caso la 10, la 20, la 30 y la 40, que son interfaces virtuales pues, que están creadas dentro de la interfaz Gigabit Ethernet 000. Por último, solo faltaría configurar el puerto en nuestro switch como puerto troncal para que pueda transmitir todos esos datos por un solo canal. Entramos al computador, terminal, entramos al modo privilegiado, el Configure Terminal, entramos a la interfaz Gigabit Ethernet, en nuestro caso es la 01 porque ya la 1 la teníamos ocupada, si no estoy mal. No, es la 02, la 01 la tenemos ocupada. Entramos a esa interfaz y le damos Switch por Mode Trunk
Ahora nos queda añadir un comando más que sería encapsulation.1q, el número de la VLAN a la que queremos añadir. Ahora repetimos estos pasos para cada una de las VLANs que queremos añadir, en este caso la 20, la 30 y la 40. Por último, levantamos el puerto con el comando no shutdown. Guardamos la configuración. Como primera prueba, intentaremos hacer un ping desde la VLAN administrativa hacia el router, es decir, a su gateway por defecto. Hacemos ping 192.168.10.1. Sabemos que el primero falla y los demás ocurren con normalidad. Probamos de nuevo y como vemos ya tenemos comunicación. Ahora intentaremos hacer ping a un computador de Langara. Sería ping 192.168.20.10. Sabemos que el primero falla. Los demás ocurren con normalidad. Y esto es todo por la segunda parte de VLANs. Parte práctica, parte en Cisco Packet Tracer. Ya sabemos configurar una VLAN, cómo ponerle un nombre, cómo mover un puerto o una interfaz de un switch a la VLAN que querramos, cómo configurar inter-VLAN con un router y varios puertos y cómo configurar inter-VLAN con un solo puerto de router. Nos vemos en el siguiente video.